Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio al estudio el día de hoy de la palabra bendita de Dios. Continuamos con el estudio de el profeta Isaías. En el capítulo 29 vamos a dar lectura del versículo 9 al versículo 24. 9 al 24, que es donde nos quedamos la semana pasada, y podamos así continuar con el estudio de la palabra de Dios. Doy un poquito de tiempo mientras nos estamos conectando desde nuestros hogares o donde nos encontremos. Nos vamos conectando para tomar juntos el estudio de la palabra de Dios. Muy buenas noches tengan todos ustedes, mis amados hermanos, que la paz de Dios gobierne sus corazones y que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de nuestro corazón y transforme, vivifique, libere, sane. Vamos juntos a la palabra, ya estamos conectándonos más y damos gracias a Dios por ello. Voy a dar lectura del verso 9 al versículo 24, Isaías 29. Dice así la palabra de Dios, el título es Ceguera e hipocresía de Israel. Verso 9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero? ¿Y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina.
palabra de Dios. Vamos a unirnos en oración, mis amados hermanos. Busquemos en oración a nuestro Dios. Padre celestial, bendito Dios del universo, alabamos, exaltamos y glorificamos tu nombre, Dios eterno. Te damos gracias en esta noche que nos permites, como cada lunes, ser convocados para reunirnos y continuar estudiando verso a verso, capítulo a capítulo, tu preciosa y bendita palabra. Rogamos bendición, instrucción divina, palabra de Dios, enseñanza eterna. Bendito Espíritu Santo, permítenos, al leer tu palabra, recibir tu enseñanza, revelación de lo alto, de cada versículo, lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Que los que estamos reunidos en tu nombre recibamos bendición a través de tu palabra. Sea suplida toda necesidad con la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Te lo pedimos, Dios eterno, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Continuamos con el estudio. La semana pasada tuvimos un poco de problemas, pero por eso me estoy regresando al versículo 9 del capítulo 29 del libro de Isaías. Habíamos visto la semana pasada un poco sobre Ariel y sus enemigos, lo que Dios dice que iba a acampar en contra de Ariel. Estamos hablando de Judá, en contra de Jerusalén, y iba a levantar baluartes en su contra por cuanto han hecho lo malo. Y luego ya dice aquí una razón importante de por qué sucedía esto. Y dice el versículo 9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Dice el Señor, deténganse, se maravillen, se van a ofuscar, se van a embriagar y no precisamente de vino, y dice tambalear y no de sidra. ¿Por qué? Por lo que Dios está enviando. Dice, derramo sobre ustedes espíritu de sueño. Hay quienes cuando van a la palabra de Dios, cuando van a leer o a estudiar la palabra de Dios, empiezan a estudiarla, a leerla y les gana el sueño. No les permite el enemigo continuar con la lectura o recibir la instrucción divina porque les gana el sueño y se quedan prácticamente dormidos a medio tiempo o no les dio tiempo ya ni de orar porque sintieron tanto cansancio. Dice, tanto cansancio, se sienten mal, como dice, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra. Hay quienes hasta se sienten mareados o se sienten mal por una razón, porque no están buscando, como lo hacía Judá en este caso, no estaba buscando a Dios con todo su corazón, sino que estaban totalmente haciéndolo, como bien lo vamos a leer ahorita, su corazón demasiado lejos de Dios. Y por eso les ganaba el sueño, se cansaban, se sentían mal. Hay quienes no van a la iglesia porque dicen me siento mal y ya no fui, y al siguiente domingo igual, y al siguiente igual, y ya después van quizá una vez al mes y tambalean y dicen, y no de sidra. Por eso también debemos entender que hay muchas veces que hay enfermedades que vienen al cuerpo y es quizá por causa de no tener un compromiso real con la palabra de Dios, con el reino de los cielos, con nuestro Dios en el corazón. Y dice el verso 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Hay quienes dicen, ay, me quedé dormido, ya no fui, o ya no hice, o se me pasó, ya no tomé tal estudio porque llevaba prisa, etc.
cierran los ojos de sus profetas, o sea, no hay entendimiento, pone velo, dice la palabra de Dios, puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Hoy la nación de Israel tiene un velo sobre sus ojos y no pueden ver lo que realmente está sucediendo sobre nuestro bendito Salvador Jesucristo, el Mesías. Ellos dicen, no es el Mesías. Vayan conmigo a Romanos capítulo 11. Vamos a ver el versículo Romanos 11. Desde el versículo 8 de Romanos 11 dice así: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Bien lo dice la Escritura, sus ojos escurecidos para que no vean hasta el día de hoy. Por eso Isaías lo está declarando en este versículo. Dios derramó sobre ellos espíritu de sueño, cerró sus ojos de sus profetas, puso velo sobre las cabezas de sus videntes y no hay entendimiento. Hoy en día mucha gente dice, es que no entiendo la palabra de Dios. Sí, tienen un velo sobre sus ojos, por eso no la entienden. Y dice el verso 11, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Verso 12, y si dieren el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Tanto el que sabe como el que no sabe. Es lo mismo. ¿De qué te sirve si sabes leer si no recibes la revelación, no recibes el entendimiento sobre la visión que viene a tu vida para que puedas advertir o preparar a un pueblo a las cosas que están por venir? Dice 2 Corintios, si me acompañan a 2 Corintios 3, desde el versículo 14. 2 Corintios 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, o sea, qué importante es este versículo, porque el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Solamente cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Y por eso dice la Escritura en estos dos versículos, se da el libro a leer al que sabe leer y dice, no, porque está sellado. Y al que no sabe leer, pues porque no sé leer, de modo que ni uno ni otro puede dar enseñanza, ni dirección, ni guianza. Dice el verso 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, una religión, una cuestión vana, una enseñanza sin tener o temblar ante la palabra de Dios. Hay quienes ni siquiera tiemblan. Dice, los demonios creen y tiemblan, pero hay muchos que ni siquiera, no solamente no creen, sino no tiemblan ante la palabra. Y dice que los que se acercan en este tiempo en el que Judá tenía que buscar a Dios de corazón, simplemente lo honraban con sus labios, ¿no? Aleluya, amén, gloria a Dios, pero nada más. Pero no verdaderamente se convirtieron.
Sus obras no eran como para decir, tienen temor a la palabra de Dios. Entonces, por eso dice la Escritura que esta gente, su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Recordamos lo que dice el libro de Marcos capítulo 7 o Mateo capítulo 15 sobre esto. Veamos Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Mateo 15, los que estamos allí en nuestros hogares, vayamos juntos a la palabra de Dios. Y esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura desde el versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Está hablando precisamente mi Señor Jesucristo de estos versículos que Isaías profetizó. Cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué es esto? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etc. Entonces dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su testimonio está muy lejos. No tienen nada que ver con la palabra de Dios, con el temor de Dios. Hoy en día vemos que hay muchos que se acercan con la boca, con los labios, porque tú les preguntas que si creen en Dios y te dicen que sí. Sí creo en Dios, pero realmente tiemblas ante su palabra, ni la conocen. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice o qué para poder entender o temblar ante su palabra? Entonces dices, ¿por qué dices que amas a Dios? De labios, ciertamente, o con su boca. Buscan o dicen, ay, Dios esto, Dios aquello, Dios, sí, pero ellos están más metidos en sus asuntos, en las cosas del mundo, que en las cosas del reino de los cielos. Es curioso escuchar a mucha gente que habla de Dios sin tener a Dios. O sea, de labios le honran, pero su corazón está lejos de Dios, lejos, enseñando únicamente mandamientos de hombres. Y dice la Escritura, versículo 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Es un poderoso versículo. Por tanto, he aquí que nuevamente, dice Dios, excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. ¿Qué va a suceder? Va a perecer el conocimiento, la sabiduría, el poder enseñar o guiar a alguien hacia el camino de Dios. ¿Qué quiere decir? Entonces los padres ya no están enseñando a los hijos. ¿Por qué? Porque los mismos padres no entienden. Entonces los hijos, ¿qué reciben? Nada de enseñanza. Es fuerte cuando dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y entonces, ¿quién va a enseñar? Cuando en un hogar no hay quien enseñe doctrina, no hay quien imponga el orden de un hogar, establecer un orden, establecer preceptos, mandamientos de acuerdo a la palabra de Dios. Si un padre no hace esto, ¿qué sucede? Pues entonces simplemente los hijos hacen lo que quieren. No hay reglas, no hay un orden. Y menos cuando no hay conocimiento, cuando no hay sabiduría, cuando no hay ejemplo. Por eso dice el Señor, esto va a suceder, va a perecer la sabiduría de sus sabios y se va a desvanecer su inteligencia. No van a tener entendimiento. Vean conmigo 1 Corintios 1:19. 1 Corintios 1, versículo 19. Dice así, nuevamente está hablando sobre este mismo versículo que estamos hablando, el apóstol Pablo lo declara, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicar la palabra, predicar el evangelio. Hay quienes tampoco tienen entendimiento para poder compartir y dicen, no, mejor no le comparto porque ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿Qué le enseño? ¿Hacia dónde lo guío? Y mejor prefieren no compartir. Verso 15. Ay de los que se esconden de Dios, encubriendo el consejo. ¿Sí? Prefieres esconderte de Dios y guardarte el consejo y dejar al impío que perezca en su camino, al impío que perezca porque no hubo un entendido o un sabio que le diera una palabra de salvación, una palabra de Dios, una palabra de vida. No hubo quien. Y entonces dice Dios, ay de aquellos que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. También, ¿cómo va a compartir una persona a alguien que lo conoce y dice, oye, pero si tú eres así, tú haces aquello, has abandonado a tu esposa, no eres responsable con tus hijos, estás actuando totalmente mal y ¿cómo me vas a decir que tú estás o que Dios está en tu vida, que Dios es quien guía tus pasos? Por eso hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Dios te ve, Dios te conoce. No tienes que esperar que te conozca un ser humano nada más. Dios nos conoce perfectamente y por eso con el tiempo luego vienen cosas a la vida de uno o a la vida de la familia, de los hijos, nos llegan cosas por una razón, porque encubrimos el consejo, porque no tuvimos el temor de Dios para poner disciplina en el hogar, para poner orden con los hijos. Sí, es fuerte la responsabilidad de los cristianos, es fuerte, pero también la bendición es muy grande, muy grande. Y dice el verso 16, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Sí? Exactamente, va a ser esa reputación tuya como el barro del alfarero. ¿Por qué? Porque el que te hizo, tu hacedor, dice, ¿acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Dios nos hizo, perfectamente nos conoce, sabe cuál es nuestro camino, cuál es el pensamiento de nuestro corazón, cuáles son nuestras intenciones, cuál es nuestra relación con Dios realmente. Que Dios nos guarde y nos libre para que sea una relación que glorifique su nombre. Dice sobre esto de la vasija de aquel que ha formado en Romanos 9, vamos allá a Romanos 9, versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó
de antemano para su gloria, para gloria de su nombre. Esto nos dice aquí la Escritura. La obra dirá de su hacedor, no me hizo. Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. Exactamente como somos, Dios así nos hizo. A veces nos quejamos, nos entristecemos, bueno, es bueno arrepentirnos, nos arrepentimos de muchas cosas que hemos hecho, pero en su misericordia Dios nos ha hecho para que podamos buscarle mientras puede ser hallado, buscar a Dios. Y por eso viene el verso 17 hablando de una redención. Tienes la oportunidad de reconocer que Dios te hizo, y te hizo para su gloria, para que le busquemos de corazón, para que anhelemos su presencia con todo el corazón. Y dice así, verso 17, ¿no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque? Quiere decir, no de aquí a poco tiempo va a suceder una obra maravillosa de Dios, que no solamente ahora Israel será salvo, sino también muchos de las naciones. Va a haber un tiempo muy importante que será un campo muy fructífero, y lo estamos viendo. Hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia, y en esta gracia no solamente Israel, sino todo aquel que invocare su nombre será salvo. Todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y dice el verso 17, ¿no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero? ¿Y el campo fértil será estimado por bosque? Verso 18, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Estas palabras realmente las has de recordar perfectamente. También en Isaías 35, los versículos 5 y 6, mira ahí a la vuelta, Isaías 35, los versículos 5 y 6 dicen así: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de caña y juncos. Recordamos que esto sucedió, nuestro bendito Señor Jesucristo lo dijo claramente cuando llegaron los discípulos de Juan a preguntar. Vayan conmigo a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Desde el versículo 20, creo que está así. Lucas 7, 20, sí. Aquí ellos preguntaban si eres tú el que había de venir. Y Cristo les recordó estas palabras de Isaías 30, de Isaías 29 y de Isaías 35. Y les dice así, verso 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Estas mismas palabras que Isaías les recordó a la nación de Israel en el verso 35, lo voy a volver a leer para que
Recordemos, está tanto en el 29 como en el 35. Amén. Versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos, es más, dice desde el verso 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto sucedió. Esta profecía se cumplió en Jesucristo. Es clarísimo esta parte de la profecía, cómo se cumple cada escritura, porque Cristo vino a cumplir toda la ley. Y dice el verso 19, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Gloria a Dios. ¿Sí? Nosotros éramos, ¿qué? Como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, estábamos sin Cristo, dice la Escritura. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Y dice el versículo 11 en adelante, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Sí? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Ahora nosotros, por eso dice la Escritura, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana que le decía, una mujer de Samaria, que no tenía nada que ver con Judá, cuando pidió que sanara a su hija? Cristo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que tiran sus amos de la mesa. Y Cristo dijo, grande es tu fe, mujer, hágase contigo como quieres. Una mujer que de verdad dijo, yo soy pobre, exactamente, ellos son mis amos. Y dice, los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Verso 20, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. ¿Sí? Ya los violentos no van a poderse enseñorear de los justos, de los santos, ni mucho menos van a poder escarnecerlos. Ellos serán consumidos con sus propias violencias. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. ¿Sí? Tú tomas una decisión y dices, yo voy a boicotear los bares, los lugares, el alcohol, todo esto ya no tiene nada que ver con mi vida. Ya no va a tener nada que ver con mi vida. Y dice el Señor, porque hay quienes se desvelan para hacer iniquidad. O sea, llega la madrugada y ya están todos por los efectos del alcohol, todos dañados, y empiezan a hacer cosas malas, perversas, comentarios que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Miren, Proverbios 23, vamos a ver lo que dice sobre ellos. Proverbios 23, desde el versículo 23, desde el versículo 9, creo que está. Versículo 29. Proverbios 23, versículo 29. Dice así: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino.
para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. O sea, son los que están totalmente lejos de Dios, como dice este versículo. Dice, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Dice el verso 21, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Dice Dios, ellos ya, en una palabra Dios está haciendo una separación en ese momento, dice, los justos y los injustos, los santos y los impíos. Hace una separación y llegará el momento en que se termine la gracia y se va a cumplir todo esto en un futuro, cuando llegue el momento que suene la trompeta, la iglesia es arrebatada y entonces se acabó la gracia y inmediatamente se van a dar a conocer todos aquellos que son los impíos, los injustos, los que pervierten la causa del justo. Verso 22, por tanto Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Ya no, ahora Jacob también recibirá retribución y bendición, como lo dice Romanos capítulo 11. Luego todo Israel será salvo. Y estamos hablando del Israel, pero el Israel que busca a Dios, no el Israel impío. Y luego dice el verso 23, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos. Vean qué importante es esto. Sucedió primero que como dejaron el conocimiento de Dios, como se les embotó el conocimiento, ya no enseñaban a sus hijos, y como lo dice Oseas 4:6, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y por cuanto desecharon el conocimiento y desecharon el sacerdocio, Dios también se olvidó de sus hijos. Pero acá Dios concede algo muy valioso, y dice la Escritura, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre. Es una bendición que nosotros como padres podamos ver a nuestros hijos bendiciendo a Dios, agradeciéndole a Dios, glorificando a Dios, sirviéndole a Dios con sus vidas. Esa es nuestra oración de los padres. Y para esto es que tenemos que darles todavía ejemplo. Y no porque seamos mejores, no somos mejores. Pero con la ayuda de Dios podremos darles ejemplo a los hijos. Con la ayuda del Espíritu Santo podremos guiarlos para que ellos también busquen a Dios con todo su corazón. No solo para Israel es esto, yo lo tomo para mí, porque dice, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel, al único Dios verdadero, un solo Dios. Verso 24, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Sí, llegará el momento en que aun aquellos que no entendían sobre la salvación, sobre lo que es la justificación, la santificación, la glorificación, lo van a entender, dice la Escritura, porque van a andar en el Espíritu. Y entonces aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Dejarán de murmurar, de atacar y buscarán con todo el corazón a Dios mientras puede ser hallado. Hoy vivimos un tiempo muy importante, iglesia, en el que debemos de buscar siempre el perdón de Dios, la gracia, la misericordia de Dios, su bendita salvación en nuestra vida y en la de
nuestros hijos, nuestra familia. Debemos estar orando por ellos, ya que son tiempos en los cuales es más fácil alejarse de Dios que buscar a Dios. Es más fácil andar en el mundo que andar en su reino, en la iglesia. De hecho, es curioso lo que vemos, pero la juventud se va. Mientras eran niños permanecían, luego ya empiezan a ser jóvenes, se van. ¿Y a dónde se van? Al mundo. Por eso este versículo, como de verdad hay que hacerlo nuestro, porque verá a sus hijos obra de mis manos. O sea, Dios dice algo hermoso, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Así sea, iglesia, en el nombre bendito de Jesucristo, que este estudio sea una redención no solo para Judá, Israel, sino para nosotros como iglesia, que podamos ver el gozo de ver a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos entregados a Dios, aprendiendo la palabra, estudiando la palabra, memorizando los versículos, escuchando que nuestra plática debe de ser glorificar a Dios con nuestra vida, exaltar a Dios con un testimonio, con un salmo, con un cántico nuevo, con alabanza a nuestro Dios. Así sea, iglesia. Damos gracias a Dios por este capítulo 29 que ya pudimos terminarlo el día de hoy. La próxima semana, primero Dios, ya será presencial en la iglesia el estudio de la futilidad de confiar en Egipto. O sea, esa futilidad de confiar en Egipto es vana, dice la Escritura. Vamos a verlo la próxima semana. Hoy terminamos con el capítulo 29. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, voy a dar unos 3 minutos para ver si hay alguna pregunta o algún comentario sobre este estudio, para que oremos y despidamos esta transmisión de Isaías capítulo 29 que hoy hemos terminado. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, mis amados hermanos? Gracias a Dios por todos los que estamos en la transmisión. No hay comentarios. Vamos a orar, iglesia, despidámonos en oración. Padre bendito, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Dios eterno. Y te damos gracias en esta noche porque la exposición de tu palabra alumbra los sentidos. Bendícenos, Señor, y permite que esta palabra del versículo 23 se cumpla en nosotros también, porque verá sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Así sea, Padre, que podamos decir como lo decía tan poderosamente tu siervo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Así sea, Padre. Lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Hoy tengo público aquí conmigo. Ven a saludarlos. Ven, Christopher. Hoy los va a saludar Christopher Isaac, mi nieto, aquí en los Estados Unidos. Diles hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Diles Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bye. Bye. Gracias. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo y que la paz de Dios gobierne sus corazones. Estemos orando, mis amados. Gracias, mi hermanita. Bendiciones igualmente. Bendiciones. Gracias, hermana Isabela. Saludar a mi pequeñito. Estemos orando por nuestro amado hermano Enrique Martínez, que Dios le guarde y que pronto nos den bonitas noticias de que está ya totalmente bien de sus arterias principalmente. Que Dios les bendiga y les guarde
y que el Señor haga maravillas en nuestras vidas con su preciosa palabra. En el nombre de Jesucristo. Buenas noches, mis amados hermanos. Amén, amén. Amén.